Capítulo 36, El secreto. El campo de la escuela un sábado por la tarde tenía una cualidad diferente a la que tenía durante la semana, las líneas recién pintadas, el césped un poco menos desgastado, la particular sensación de amplitud de un espacio que pertenecía a todos cuando no estaba destinado a los entrenamientos. El entrenador George dedicó los primeros 20 minutos a explicarle a mí que las lecturas posicionales, la geometría específica de un corredor para identificar el hueco antes del saque, donde se encontraba el peso del linebacker, que indicaba la alineación del ala defensiva sobre la jugada que se avecinaba. Enseñaba a su manera, de forma específica, visual, con el lenguaje de alguien que había pasado 15 años transformando conceptos abstractos en acciones que los cuerpos podían ejecutar. Luego, envió a Mike a practicar con Eran y Georgie en la defensa. Eran era el jugador técnicamente superior, años de experiencia en el equipo universitario se traducían en un instinto que Mike aún estaba desarrollando en cuanto a su inteligencia futbolística. Pero Mike ya tenía la base física, y la combinación de velocidad y capacidad para leer patrones comenzaba a producir algo que ni Eran ni Georgie podían prever del todo. Mike leía el ángulo, cambiaba su peso y aparecía donde Eran no lo esperaba. Eran se reiniciaba después de cada repetición sin decir nada, lo cual era la forma en que Eran indicaba que se estaba tomando algo en serio. George observaba desde la barrera con la satisfacción particular de un entrenador que ve fructificar una inversión. Había estado haciendo ejercicio desde que salió del hospital, Mike había sido muy firme al respecto, y Mary aún más, y corría vueltas suaves en la pista con el ritmo cuidadoso de quien seguía las indicaciones médicas sin disfrutarlas. Se detenía constantemente para observar las repeticiones, lo que hacía que las vueltas duraran mucho más de lo debido. Missy se había colocado en las gradas con sus zapatillas deportivas sobre el asiento de enfrente, observando el campo con la atención concentrada que solía reservar para las cosas que había decidido que le importaban. Ella había estado observando a Mike específicamente. Tras unos 15 minutos, bajó de las gradas y corrió hacia donde George estaba completando una vuelta. «Papá». George aminoró el paso, respirando con más dificultad de la que quería admitir. «¿Qué ocurre, señorita?» 1. «Quiero aprender a jugar al fútbol». George miró a su hija, de 9 años, de aproximadamente 1,35 m de estatura, que llevaba puesto un vestido con pequeñas margaritas. «Eres un poco joven para el fútbol americano de contacto», dijo, con el tono diplomático y amable que usaba cuando necesitaba reconducirla sin desencadenar una discusión acalorada. «Mike juega al fútbol», dijo Missy. «Mike tiene 15 años y mide aproximadamente 6 pies de altura. Algún día podría medir 1,80 m». «Sí, técnicamente es posible», dijo George, porque no iba a discutir de estadísticas con un niño de 9 años que tenía a Sheldon Cooper como gemelo. «¿Qué te parece esto? Buscaré una pelota y practicaremos lanzar y atrapar. Esa es la base». Missy lo consideró con la deliberación concentrada de quien evalúa el resultado de una negociación. «Y luego, cuando sea mayor, me enseñarás la verdadera técnica». «Cuando seas mayor. Mientras tanto, estoy aprendiendo los fundamentos». «Así es». Parecía satisfecha. «De acuerdo. Pero quiero lanzar como Mike, no como tú». George la miró. «Lanzas con el codo demasiado alto», dijo Missy. George abrió la boca. La cerró. «Ve a buscar una pelota en la bolsa de equipo». Missy se fue trotando. George la vio marcharse, luego miró brevemente al cielo y después volvió a sentarse en su regazo. De vuelta en la casa de los George, Amy reapareció de la cocina con una bandeja de bebidas, vasos altos con adornos de fruta, algo colorido y elaborado en lo que claramente había puesto verdadero empeño. «De acuerdo», anunció, dejando la bandeja sobre la mesa de centro con la energía de quien espera una ocasión especial. «Las hice especialmente para mí. Hay una para cada persona». Las fue repartiendo, reservando la más elaborada, una creación de color rosa intenso con una sombrilla de papel y una especie de efecto de capas, para Cady. «Un saludo especial para el nuevo miembro», dijo Amy con afecto. «Bienvenido a la casa». Cady cogió el vaso, miró el color y, por el mismo instinto que la había hecho cautelosa con las cosas desconocidas durante toda su vida,
Se lo llevó primero a la nariz. Ella lo olió. Ella miró a Amy. La sonrisa de Amy tenía una cualidad muy particular. Esto contiene alcohol, dijo Cady. La sonrisa de Amy no cambió. Eres muy perspicaz. Señora George. Amy. Amy, estamos en el instituto. Lo sé, dijo Amy con la calidez desenfadada de quien había decidido que aquello era un detalle encantador más que una limitación relevante. Un poquito no te hará daño. Es principalmente zumo. Cady volvió a colocar el vaso en la bandeja con la suave firmeza de quien ha tomado una decisión y no va a entrar en conflicto con ella. Estoy bien, gracias. Aunque la oferta es muy amable. Amy la miró con la expresión de alguien que encuentra resistencia inesperada desde una dirección inesperada. Luego se rió, de verdad, no de forma forzada. Regina, esta me cae bien. Tiene carácter. Regina, que había presenciado todo el intercambio desde el sofá, tenía la expresión de alguien que se está reajustando. Karen y Gretchen aceptaron sus copas sin decir nada, según Cady, era una costumbre arraigada en esa casa. Karen bebía la suya con la calma y la serenidad de quien sabe controlarse. Gretchen sostenía la suya con elegante neutralidad. Cady aceptó un vaso de limonada natural de Amy, quien se lo ofreció sin que se lo pidieran, aparentemente habiendo previsto esa posibilidad. Inteligente, dijo Amy mientras se lo entregaba, y la palabra tenía significados que Cady archivaría más adelante. Después de que Amy desapareciera de nuevo en la cocina, algo relacionado con los sándwiches de pepino que le había prometido antes, Regina se volvió hacia Cady con la expresión característica de alguien que había estado esperando un momento a solas y lo había encontrado. Ven a ver mi habitación, dijo. No era una pregunta. El tono agradable y absoluto de alguien que impone una orden. Karen y Gretchen se quedaron en la planta baja con sus bebidas y la eficiencia tácita de la gente que ya había estado allí y sabía lo que eso significaba. La habitación de Regina era, Cady lo analizó con la minuciosa observación que aplicaba a todo, exactamente lo que debía ser, y también más que eso. La estética era deliberada, oro rosa y marfil, guirnaldas de luces en el techo que bañaban la habitación con un brillo cálido y ligeramente teatral, un armario que ocupaba casi toda una pared y estaba organizado por color y categoría con una precisión que sugería un sistema muy específico o la intervención de un organizador profesional. Un tocador con espejo iluminado. Láminas enmarcadas que habían sido elegidas cuidadosamente, no coleccionadas. Era la habitación de alguien que había decidido con mucha precisión quién era y había creado el ambiente en consecuencia. En el centro del escritorio, entre una lámpara de oro rosa y una pequeña planta suculenta, había un cuaderno. Cubierta negra. A simple vista, no llama la atención. Regina lo recogió y lo sostuvo con ambas manos, mirando a Cady con la misma expresión que usaba cuando le ofrecía algo que también era una prueba. Esta es mía, dijo. La verdadera. ¿Qué significa eso?, dijo Cady. Eso significa que tengo dos, dijo Regina. La agenda que todo el mundo conoce. ¿Y esta? Le dio la vuelta al cuaderno. Tiene información. Sobre gente del colegio. Cosas que no querrían que se supieran. Sonrió. Yo la llamo mi seguro. Cady miró el cuaderno. Miró a Regina. ¿Por qué me lo estás enseñando?, dijo ella. Porque ahora formas parte del grupo, dijo Regina. Y porque mostrarle algo a alguien es la forma más rápida de saber si puedes confiar en esa persona. Le extendió el cuaderno. Si quieres verlo, hay una condición. Compartes algo conmigo a cambio. Información por información. Un trato justo. Cady sabía, como había sabido varias cosas en las últimas 2 semanas, que era una puerta que no podía volver a abrir. También sabía que, independientemente de lo que contuviera el cuaderno, sería más útil saberlo que ignorarlo. Ella lo tomó. El cuaderno estaba organizado. Eso fue lo primero que notó, no era una colección aleatoria, sino un documento estructurado, con las entradas ordenadas por grado y luego alfabéticamente. Primero los alumnos de último año, luego los de penúltimo año, y al final una sección para el profesorado y el personal administrativo. Cada entrada tenía un nombre,
unas pocas líneas de notas y lo que parecía ser una columna de origen, de donde provenía la información. Caddy leyó con atención, como le habían enseñado a leer datos de campo, no solo por el contenido, sino también por los patrones. Lo que Regina había decidido registrar. Lo que había decidido omitir. Lo que las fuentes sugerían sobre cómo había recopilado la información. La sección de último año era densa. Pequeños secretos, influencias sociales, las vergüenzas específicas que importaban en el contexto de la escuela secundaria. El nombre de una profesora aparecía con una nota sobre su divorcio, que no se había anunciado públicamente. El director tenía una frase en la que Caddy no se detuvo. El nombre de Janice estaba allí. El de Damian también. Mantuvo una expresión neutral. Cerca del fondo, encontró la entrada de Mike. Fue breve. 3 líneas. Quinn, Mike, estudiante de transferencia, tercer año. Huérfano, padres fallecidos, hace aproximadamente 4 años. Intereses, cómics, fútbol, cocina. Patrón social, mucho contacto, poco apego. Intenciones poco claras. Caddy observó esa última frase por un momento. Intenciones poco claras. Viniendo de Regina, eso casi fue un halago. Y bien. Dijo Regina desde el asiento junto a la ventana donde se había sentado. Caddy cerró el cuaderno y lo dejó sobre el escritorio. Has estado muy ocupada. La información es útil, dijo Regina. Esa no es una postura controvertida. Depende del uso que le des, dijo Caddy. Regina ladeó la cabeza. Tienes razón. Por eso soy selectiva. Extendió la mano y tomó el cuaderno. Ahora te toca a ti. Caddy pensó por un momento. Necesitaba darle a Regina algo lo suficientemente real como para que el intercambio resultara satisfactorio, sin darle nada que pudiera herirla. El truco consistía en encontrar el tipo de información que pareciera inteligencia, pero que no tuviera ningún impacto. La señora Ingram, dijo Caddy. La profesora de matemáticas. El bolígrafo de Regina ya estaba fuera. Lleva 3 semanas llegando temprano todos los lunes, dijo Caddy. Como 1 hora antes de la primera clase. He visto su coche en el aparcamiento. Hizo una pausa. Creo que está trabajando en un ensayo. Algo que intenta publicar. Le comentó de pasada a uno de los alumnos de último curso que había ido a una conferencia. Regina lo escribió con la eficiencia y concentración de alguien que procesa la información de la misma manera que otras personas procesan la comida, automáticamente, de forma continua, sin necesidad de justificar el apetito. Ella tapó su bolígrafo. Eso es todo. Dijo Regina. Eso es lo que tengo, dijo Caddy. Regina la miró. La expresión era la que Caddy estaba aprendiendo a leer, la de alguien que estaba haciendo un cálculo y aún no lo había terminado. Eres muy cuidadosa, dijo Regina. Soy nueva, dijo Caddy. Todavía estoy aprendiendo qué es lo que vale la pena saber. Regina casi sonrió. De acuerdo, dijo ella. En la planta baja, Amy había preparado los sándwiches de pepino y los había dispuesto en un plato con el orgullo de quien ha hecho algo bien y quiere que se reconozca su mérito. Karen ya iba por su segunda copa. Gretchen, aún, iba por la primera, lo que decía algo sobre su tolerancia o su disciplina. Cuando Caddy bajó las escaleras, Karen la miró con la atención rápida y específica que prestaba a las cosas que intentaba leer sin que pareciera que las leía. Caddy se sentó, cogió un sándwich y no dijo nada. Los sándwiches estaban, sinceramente, excelentes. Capítulo 37, Contraataque. El camino de regreso a casa desde el campo de deportes de la escuela tenía esa cualidad cómoda y relajada de personas que habían aprovechado bien la tarde y estaban listas para darla por terminada. George se movía mejor que antes, el ejercicio moderado estaba surtiendo efecto, haciendo que la siguiente vez fuera un poco más fácil que la anterior. No iba a admitirlo ante nadie, pero Mike había notado la mejora gradual y la había anotado sin comentarios. Eran había perdido 3 puntos en sus atributos físicos a lo largo de la tarde, el rendimiento habitual de alguien que compite al máximo de su intensidad, y Mike los había asimilado de la misma manera que asimilaba todo, en silencio,
sin perder el ritmo. Físico +3. Llevaba 139 puntos. A un punto de su objetivo antes de la liga de verano. Se dio de plazo hasta el miércoles. Missy caminaba a su lado con un balón de fútbol bajo el brazo, uno de los balones de entrenamiento que George le había dejado conservar, y con la postura característica de alguien que había tomado una decisión y estaba comprometida con ella. Algún día formaré parte del equipo, anunció. La liga femenina empieza a las 12, dijo Georgie, desde delante de ellas. Ya lo sé, dijo Missy. Tengo 9 años. Sé matemáticas. Solo estoy comprobando. George, dijo, con el tono que usaba cuando invocaba la autoridad de su padre contra Georgie específicamente, dile que sé matemáticas. Todos saben matemáticas, dijo George, desde el fondo del grupo, aún algo sin aliento. Caminen más rápido. Al otro lado de la ciudad, Cady salió de la casa de los George sumida en el aturdimiento propio de alguien que ha procesado una cantidad significativa de información nueva en una sola tarde y aún no ha terminado de organizarla. Caminó hasta su coche, el de su madre, prestado, y se sentó en él un momento antes de arrancar el motor. El cuaderno. Había sido cuidadosa. Le había dado a Regina algo inofensivo y le había quitado algo valioso. El valor intelectual de saber que ese documento existía, conocer su alcance, saber cómo Regina organizaba y obtenía su información, eso valía la pena con creces. Ella arrancó el coche. La parte de animadoras era nueva y requería reflexión. Al parecer, unirse a las Plastics venía con una condición: el grupo mantenía presencia en el equipo de animadoras, lo que significaba que ahora se esperaba que Cady también formara parte de él. Era algo que debía comunicar a Janice y Damian antes de que se enteraran por otra persona. Sacó su teléfono y envió un solo mensaje al grupo: necesitamos vernos. Mañana por la mañana. En casa de Damian. Janice respondió en menos de un minuto: ya sabía que algo había pasado. 9 de la mañana. Damian, voy a preparar el desayuno. ¿Qué quieres? Cady, lo que sea que estés haciendo. Damian, serán waffles. Esto parece una situación de waffles. En el transcurso de sus 2 semanas de amistad, el sótano de Damian se había convertido en su lugar de encuentro habitual, en parte porque era realmente cómodo, con un sofá, una mesa de centro y una pequeña pizarra blanca que Damian había colgado en la pared por razones que nunca había explicado del todo, y en parte porque la madre de Damian era el tipo de progenitora que proporcionaba comida y luego desaparecía, lo cual era la combinación ideal. Cady llegó a las 9 con la información del cuaderno organizada en su cabeza de la misma manera que organizaba sus observaciones de campo: primero los hechos, luego las implicaciones y, por último, las preguntas. Janice ya estaba allí, sentada con las piernas cruzadas en el sofá con su cuaderno de bocetos y el delineador de ojos ya aplicado. Damian estaba arriba terminando los waffles. Cady se sentó y les contó todo. El cuaderno. Su contenido. Su alcance: estudiantes de último año, profesores, personal administrativo, la estructura de fuentes que sugería que Regina lo había estado elaborando durante al menos 2 años. El nombre de Janice. El nombre de Damian. La anotación del director que no había leído con atención. La anotación de Mickey y lo que decía. Janice escuchó sin interrumpir, lo que significaba que se lo estaba tomando en serio. Cuando Cady terminó, Janice guardó silencio por un momento. Entonces, necesitamos conseguir ese cuaderno. No, dijo Cady. Janice la miró. Lo pensé anoche, dijo Cady. Si ese cuaderno se hace público, no solo perjudicará a Regina, sino a todos los que aparecen en él: profesores, alumnos, gente que no tiene nada que ver con nuestra situación. Sostuvo la mirada de Janice. Eso no es lo que vamos a hacer. Janice tenía esa expresión tan característica que se le ponía cuando su instinto y su juicio apuntaban en direcciones opuestas, y el juicio se imponía. Llevaba mucho tiempo esperando tener algo concreto contra Regina. El hecho de que no fuera la estrategia adecuada usarla de inmediato resultaba realmente frustrante. De acuerdo, dijo. Pero sabemos que existe. Eso no es poca cosa. Eso es exactamente lo que es,
dijo Cady. Por ahora. Sabemos que existe, sabemos que contiene y sabemos que ella lo ha estado construyendo durante 2 años. Esa es información. La tenemos en nuestro poder. Damian bajó las escaleras con 3 platos de gofres y los colocó sobre la mesa de centro con el buen gusto de alguien que se toma el desayuno muy en serio. Miró a ambos. Estamos elaborando estrategias, no incendiando nada. Elaborando estrategias, confirmó Cady. Bien. Se sentó. Vi la pizarra. Todos miraron la pizarra blanca, donde Janis ya había escrito 2 palabras con su letra mayúscula angular. Figura. Influencia. De acuerdo, dijo Janis, cogiendo el tenedor. Lo que pasa con Regina es que su posición se basa en 2 cosas, su apariencia y quién la sigue. Esos son los pilares fundamentales. Dio un golpecito en la pizarra. Si se elimina uno o ambos, la estructura se derrumba. Entiendo la siguiente parte, dijo Cady. La parte de la apariencia, ¿qué opinas? Janis llevaba pensando en esto desde hacía más tiempo que esa mañana. Regina es muy meticulosa con el cuidado de su piel y su dieta. Es prácticamente un trabajo a tiempo completo. Consigue productos especiales, importados, difíciles de encontrar aquí, y habla de ellos constantemente. Miró a Cady. Ahora estás dentro. Podrías intercambiarlas. Damian se detuvo a mitad del bocado. Cady dejó el tenedor. Cambiarlos por qué, dijo ella. Productos de baja calidad. Versiones de farmacia de lo que sea que esté usando. Nada que realmente le haga daño, solo cosas que no funcionan tan bien. La expresión de Janis era la versión concentrada y controlada de algo que ocultaba una pasión contenida. Con el tiempo, le salen granos, pierde la energía y no entiende por qué. Su confianza se resiente. Sus seguidores empiezan a notarlo. La mesa quedó en silencio por un momento. Cady miró su gofre. Comprendía de dónde venía todo aquello. Había leído el nombre de Janis en aquel cuaderno, había visto la línea que lo acompañaba y había entendido, sin necesidad de que se lo explicaran, a qué se refería. Janis llevaba 2 años cargando con ese peso en particular, y era un peso real, de esos que te hacen moverte por el mundo. Pero... no voy a hacer eso, dijo Cady. Janis la miró. No se trata de si Regina se lo merece, dijo Cady con cautela. Se trata de en quién nos convertiremos si hacemos eso. Somos mejores que eso. Hizo una pausa. Además, ¿sabes? Si alguna vez se descubriera que hemos estado manipulando sus productos, perderíamos todo lo que hemos construido. Seríamos los villanos. Janis permaneció en silencio durante un largo rato. Damian se comió su gofre con la misma concentración que alguien que se mantiene al margen de la negociación. De acuerdo, dijo Janis finalmente. Pero necesitamos algo. No podemos quedarnos esperando. No estamos esperando, dijo Cady. Estoy adentro. Estoy aprendiendo la estructura. Y hoy descubrí que la parte de porristas es más importante de lo que pensaba. Les habló de la sesión de coreografía de Amy, la rutina de calentamiento que Amy había desarrollado para el equipo, de cara a la actuación en la liga de verano que se avecinaba. Regina dirige el equipo de porristas, dijo Cady. La actuación en la liga de verano es su momento. Toda la escuela la ve. Si ese momento se il mal. 1. Ella pierde la habitación, terminó Janis. Pierde el control de la habitación, confirmó Cady. Janis volvió a coger el tenedor. Algo había cambiado en su expresión, esa cualidad particular que adquiría cuando una idea se transformaba en algo que ella podía respetar de verdad. ¿En qué estás pensando?, dijo ella. Creo que debo aprender la rutina, dijo Cady. Y prestar atención a dónde están las vulnerabilidades. Tomó su propio tenedor. Primero la información. Después, la acción. Damian la señaló con el tenedor. Ese es un buen plan. Es el comienzo de un plan, dijo Cady. Hay una diferencia. Janis casi sonrió. De acuerdo, dijo. Primero la información. El domingo por la noche, Mike se encontraba en el sofá de los Cooper,
donde había estado durante las últimas 2 horas y donde tenía intención de quedarse al menos 2 horas más. George había sugerido la transmisión de la NFL con la energía de quien lleva buscando una razón legítima para sentarse desde el sábado por la mañana. Mary revisó el calendario, confirmó que era una buena manera de aprovechar el domingo y sacó un tazón de pretzel sin que se lo pidieran. Los Cardinals y los Longhorns estaban en el tercer cuarto, y los Longhorns estaban teniendo una tarde difícil. George tenía el lenguaje corporal concentrado de un hombre que observa algo que le importa. Se inclinaba ligeramente hacia adelante, con una mano en la rodilla, y ocasionalmente hacía comentarios que eran mitad entrenador y mitad profesor. De acuerdo, dijo, mientras la ofensiva de los Longhorns se alineaba en lo profundo de su propio territorio. ¿A qué se enfrentan ahora mismo? Mike observó la formación. Están acorralados dentro de su propia yarda 10. Si no logran anotar en la siguiente posesión, los Cardinals estarán en posición de conseguir un safety. George lo señaló. ¿Cómo lo supiste? Explicaste las jugadas de seguridad la semana pasada. Mike miró la pantalla. El equipo defensivo anota 2 puntos cuando el ataque es derribado o sale del campo en su propia zona de anotación. Los Cardinals están jugando correctamente la posición en el campo, los han estado haciendo retroceder durante todo el tercer cuarto. Georgie miró a Mike desde el sillón con la expresión de alguien cuyo padre le había estado explicando el fútbol durante 17 años y que solo recientemente había descubierto que, al parecer, explicárselo a otra persona funcionaba mejor. ¿Ves? Dijo George, dirigiéndose específicamente a Georgie. Así es como se ve un partido. Sé cómo ver un partido, dijo Georgie. Tú sabes cómo ver el partido, dijo George. Mike está aprendiendo a entenderlo. Georgie se comió un pretzel. En la pantalla, la ofensiva de los Longhorns se reagrupaba en cuarta oportunidad, en lo profundo de su propia zona de anotación, mientras que la defensa de los Cardinals parecía un muro. George se inclinó hacia adelante. Vamos. No seas terco. Patea la pelota. Van a despejar el balón, dijo Mike. Más les vale despejar el balón, dijo George. Papá lleva 20 años gritándole esto a la tele, le dijo Georgie a Mike. Los equipos nunca hacen caso. Normalmente deberían, dijo Mike. El entrenador de los Longhorns pidió tiempo muerto. El equipo de despeje entró al campo. George alzó las manos con satisfacción. Ahí está. Esa es la jugada. Se recostó. En el último cuarto, cualquier cosa puede pasar. No se pierde la posición en el campo por ego. Missy salió de la cocina con un tazón de palomitas de maíz que ella misma había preparado, algo que le habían dicho explícitamente que no hiciera, y se colocó entre Mike y el reposabrazos con la eficiencia experta de alguien que llevaba años reclamando ese lugar en particular. Ella le ofreció palomitas de maíz a Mike. Tomó algunos. Miró la televisión. ¿Quién va ganando? Cardenales, dijo Georgie. Volverán los Longhorns. Tal vez, dijo George. Por eso hay que ver el último cuarto. Missy asintió con seriedad, como si se tratara de una sabiduría que estuviera guardando para usarla más adelante. El partido pasó a la pausa comercial. George miró a Mike. La liga de verano empieza en 10 días. He estado pensando en la alineación. Me lo imaginaba, dijo Mike. Eran dirige la ofensiva. Tú entrarás como corredor principal. Lo dijo como solía tomar la mayoría de sus decisiones como entrenador, directa, objetiva, sin rodeos. Te lo has ganado. Quiero que lo sepas al comenzar la semana. Mike asintió. George cogió un pretzel. No me hagas arrepentirme de haberlo dicho delante de mis hijos. Papá, dijo Georgie. Estoy siendo alentador, dijo George. El partido volvió tras la pausa publicitaria. Comenzó el cuarto periodo. Ellos observaron. Capítulo 38, Probabilidad. Kaani se había adueñado del extremo más alejado del sofá en algún momento del tercer cuarto y no se había movido desde entonces. Su Lone Star permanecía intacta en la mesita auxiliar junto a ella, lo que le indicó a Mike que estaba realmente interesada en el resultado.
Kaani no se olvidaba de su cerveza por nada que no estuviera en juego. Vamos, dijo, dirigiéndose al televisor con la intensa concentración de quien mantiene una conversación privada con él. Vamos, vamos, vamos. Los Longhorns despejaron el balón. No. Se recostó con la desesperación propia de alguien que había mantenido la esperanza contra toda evidencia y se había quedado sin evidencia contra la cual mantenerla. Mary, sentada en el sillón junto a ella con una bufanda a medio terminar en el regazo, miró a su madre por encima de sus agujas de tejer. Kaani. 1. Solo estoy viendo el partido, dijo Kaani. Llevas 40 minutos hablando con la televisión. Soy un espectador comprometido. ¿Apostaste dinero a este partido? Kaani cogió su Lone Star. Esa es una pregunta muy personal, Mary. La expresión de María tenía esa cualidad particular que adquiría cuando ya sabía la respuesta y le estaba dando a alguien la oportunidad de llegar a la honestidad voluntariamente. Kaani se bebió su cerveza. La cuestión era, y Kaani no se lo habría explicado a Mary, que los Longhorns la habían atraído solo por el nombre. Había algo en la palabra Longhorns que le había dado una sensación de éxito cuando llamó a su chico el viernes, y había apostado una pequeña cantidad de dinero a esa intuición, pero ahora estaba demostrando ser errónea. Ella no era, según admitía sin reparos, una jugadora que se guiara por las estadísticas. Era una jugadora que se guiaba por el instinto. Últimamente, su instinto había estado acertando casi a la mitad, lo cual era lo normal, algo que no se esperaba de un buen instinto. Desde el otro extremo del sofá, una voz dijo, estadísticamente hablando, despejar el balón en cuarta oportunidad desde dentro de tu propia yarda 10 es, en realidad, la opción subóptima. Todos miraron. En algún momento de la segunda mitad, Sheldon se había acomodado en el sofá, atraído, al parecer, por la presencia de un grupo de personas concentradas en algo, aunque ese algo fuera un deporte que a él no le interesaba. Tenía el libro de física abierto sobre las piernas, lo que sugería que había planeado leer y que, sin quererlo, se había visto envuelto en la lectura. Levantó la vista de la página con la expresión amable de alguien que ofrece una corrección útil. George S.R. se giró desde donde estaba, cerca del televisor. ¿Qué acabas de decir? Dije que el despeje fue una decisión subóptima, dijo Sheldon. Estadísticamente. Nunca has jugado un solo partido de fútbol americano en tu vida. Correcto. Yo tampoco he realizado nunca una cirugía cardíaca, pero podría describir el procedimiento con precisión. Sheldon pasó la página. Ambas cosas no tienen relación. George S.R. abrió la boca. Sheldon continuó, con el tono paciente de quien ya había hecho los cálculos, cuando un equipo ofensivo queda atrapado dentro de su propia línea de 10 yardas y pierde la posesión del balón, el equipo contrario anota aproximadamente el 92% de las veces. Cuando ese mismo equipo ofensivo despeja desde dentro de su línea de 10 yardas, el equipo contrario aún anota aproximadamente el 77% de las veces. Levantó la vista. La diferencia es de 15 puntos porcentuales. Sin embargo, si el equipo ofensivo intenta la conversión y recibe una penalización, obtiene una nueva serie de downs, lo que reinicia completamente la posición en el campo. El cálculo del valor esperado no favorece el despeje. La habitación estaba en silencio. Georgie miraba a Sheldon con la expresión de alguien que había vivido con esa persona durante 9 años y que aún se sorprendía de vez en cuando. Mike observaba el intercambio con la misma atención silenciosa que prestaba a las cosas que estaban a punto de volverse interesantes. George S.R. miró a su hijo menor. Miró la televisión. Volvió a mirar a Sheldon. Mary Kaani se inclinó. ¿En serio? ¿De dónde salió? Madre, dijo María. Lo pregunto desde un punto de vista puramente genético. Madre. Kaani se enderezó y juntó las manos con gran dignidad. George S.R. se había recompuesto. Sheldon, llevo 15 años entrenando fútbol americano. Llevo 30 años viéndolo. La experiencia me dice que despejar el balón fue la decisión correcta. Sheldon consideró esto como consideraba todas las posturas sin respaldo empírico, con genuina paciencia y absoluta firmeza. La experiencia introduce un sesgo de confirmación, dijo.
Los datos contradicen tu experiencia. Yo diría que los datos son más fiables. Hizo una pausa. Sin ánimo de ofender. Me he sentido ofendido, dijo George Sr. En la televisión, los Cardinals devolvieron el despeje de los Longhorns hasta la línea de 42 yardas. 2 jugadas después, estaban en la zona de anotación. La habitación lo absorbió. Kaani miró al techo. Sheldon, dijo con repentino optimismo, ven a sentarte a mi lado. George Sr. se había quedado callado de la forma específica en que se quedaba callado cuando estaba pensando en lugar de procesar la información, el silencio de la reflexión, no el silencio de la rendición. Mike reconoció la diferencia. También reconoció que el análisis de Sheldon, si bien era correcto en cierto modo, tenía una laguna. Esperó hasta la pausa publicitaria. Los números de Sheldon son correctos, dijo Mike, dirigiéndose a todos en la sala y a George en particular. Pero el cálculo partía de la base de que los equipos estaban igualados. Y no lo están. 1. George lo miró. Los Longhorns han estado siendo dominados desde el primer cuarto, dijo Mike. Su línea ofensiva no está ganando el duelo físico. Si hubieran intentado la conversión en cuarta oportunidad, habrían logrado la conversión contra una defensa que los ha estado superando toda la tarde. Miró la pantalla. La probabilidad de lograr esa conversión, considerando cómo se había desarrollado este partido en particular, era menor que el promedio estadístico general. Lo cual altera el cálculo del valor esperado. Miró a Sheldon. Sheldon tenía la cabeza ladeada en el ángulo que usaba cuando realmente estaba procesando algo, en lugar de esperar su turno para hablar. Estás teniendo en cuenta la variación del rendimiento dentro de un contexto de juego específico, dijo Sheldon. Bien. Eso requeriría ajustar las tasas base según factores coyunturales. Sheldon guardó silencio un momento. Yo no hice eso. Las tasas base seguían siendo útiles, dijo Mike. Te indicaban la forma general de la decisión. El contexto del juego te dice en qué versión de esa decisión te encuentras realmente. Sheldon miró su libro de texto. Luego la televisión. Luego a Mike. Incorporaré la ponderación situacional en futuros análisis, dijo con el tono preciso de quien actualiza un modelo, no de quien cede en un punto. Se puso de pie, recogió su libro de texto y lo colocó bajo el brazo con la eficiencia impecable de quien ha conseguido lo que buscaba. Gracias por la aportación. Se dirigió por el pasillo hacia su habitación. Kaani lo vio marcharse, sintió el boleto de apuestas en el bolsillo de su chaqueta y se levantó para seguirlo. George esperó hasta que se cerró la puerta de Sheldon. Entonces le dijo a Mike, quiero que sepas que creo que se equivoca con respecto al despeje. Lo sé, dijo Mike. Las matemáticas no tienen en cuenta lo que no se puede medir. Corazón. Esfuerzo. Un equipo que decide luchar. Miró la pantalla, donde los Cardinals estaban dejando que se agotara el tiempo. Esa es la esencia del deporte. Los números dicen 99%, y el otro equipo aún se presenta y juega con el 1% restante. Estoy de acuerdo, dijo Mike. Por eso dejé el 1%. George lo miró. Cuando dije que los Longhorns tenían un 99,9% de probabilidades de perder, dijo Mike, me equivoqué al decir que tenía un 1% de probabilidades de perder. George sostuvo su mirada por un instante. Luego se recostó con la expresión de un hombre al que le habían dado algo que deseaba y que no iba a dar muchas explicaciones sobre su agradecimiento. Sam regresa la semana que viene, dijo. El cambio de tema fue tan abrupto que quedó claro que era algo que había estado preparando. Mike asintió. Ya se esperaba esta conversación. Ya cumplió la suspensión. Es un jugador veterano. Ha sido titular durante 2 años. George lo dijo sin rodeos, sin disculparse. Eso era algo que Mike respetaba de él, decía las cosas difíciles directamente. No puedo sacarlo de la alineación titular sin una razón relacionada con su rendimiento. No antes de un partido. No sería justo para él ni para el equipo. Lo entiendo, dijo Mike. Eso significa que entrarás como segundo defensa. George lo miró. Para el primer partido, probablemente.
Después de eso, abrió ligeramente las manos. Después de eso, depende de lo que me demuestres en el campo. Eso es justo, dijo Mike. George lo observó. No vas a poder rebatirlo. No. La mayoría de los niños lo discutirían. La mayoría de los chicos no llevan aquí ni 3 semanas, dijo Mike. Me lo ganaré. George guardó silencio por un momento. Afuera, a través de la ventana de la sala, se iba instalando la tarde tejana, el particular azul intenso del cielo de verano a las 8 de la noche, el vecindario sumiéndose en el silencio como sucedía los domingos por la noche. Medford ha sido eliminado en la primera ronda durante 3 años seguidos, dijo George, más para sí mismo. Este año quiero cambiar eso. Miró a Mike. Tú eres parte de cómo lograrlo. Lo sé, dijo Mike. Bien, dijo George, cogiendo el mando a distancia. Se acabó el partido. ¿Quieres ver los mejores momentos o prefieres irte a casa? Lo más destacado, dijo Mike. George subió el volumen. Desde el fondo del pasillo, amortiguada por la puerta cerrada, se oía la voz de Sheldon, que al parecer le explicaba algo a Kahani, quien parecía haberlo seguido para una consulta estadística relacionada con el fútbol, lo cual era un asunto completamente aparte. Comentario. Georgie miró hacia el pasillo. Miró a Mike. Negó con la cabeza lentamente. Todos los domingos, dijo. Todos los domingos, asintió Mike. Capítulo 39, Travesuras. El lunes llegó con la energía particular de una semana escolar que tiene algo al final. Faltaban 7 días para la liga de verano, y el Instituto Medford tenía ese ambiente particular de un lugar que había recordado que le importaba el fútbol americano. Las conversaciones en los pasillos habían cambiado, quiénes serían los titulares, cómo se vería el calendario, si este sería finalmente el año en que Medford pasaría la primera ronda. Los profesores que entrenaban como aficionados estaban distraídos de una manera particular. Los que no lo hacían eran un poco más indulgentes con los jugadores, algo que Georgie aparentemente había descubierto y de lo que se estaba aprovechando discretamente. Mike se percató de todo esto como solía hacerlo con la mayoría de las cosas, con cierta distancia, archivándolo y comprendiendo lo que significaba para la semana siguiente. El plan había sido revisado 2 veces desde el domingo por la mañana. El domingo por la noche, Cady les comunicó a Janice y Damian, una llamada rápida, sin dramas, que el sabotaje de los cosméticos seguía descartado y que necesitaba algo que se ajustara a las reglas que se había impuesto. Janice se opuso, pero Cady se mantuvo firme. Finalmente, llegaron a una versión que Cady sí podía llevar a cabo. No era el plan que Janice quería. Era el plan que no les saldría mal. El lunes, durante el almuerzo, Cady sacó una botella de su bolso y la puso sobre la mesa frente a Regina. Mi padre lo trajo de su último viaje de campo, dijo. Es una bebida saludable típica de la región que estaban estudiando. El equipo de investigación la recomendaba encarecidamente. Mantuvo un tono de voz relajado, como si ofreciera algo sincero. Pensé en ti, dicen que es muy buena para la piel. Regina miró la botella. Era de vidrio ámbar, con una etiqueta limpia, un envase que sugería un producto artesanal e importado. La cogió y le dio la vuelta. ¿Qué contiene? Ingredientes naturales, extractos de frutas, electrolitos. De hecho, mi madre lo toma todas las mañanas. Cady hizo una pausa. Pensé que, con la próxima actuación en la liga de verano, podría ser una buena idea. Regina estudiaba la etiqueta con la misma atención minuciosa que dedicaba a todo lo relacionado con su apariencia o desempeño. Cady le había confirmado la semana anterior que era genuinamente disciplinada en ambos aspectos, su rutina de cuidado de la piel, su dieta, su particular manera de abordar la coreografía de porristas. No era vanidad propiamente dicha, o al menos no solo vanidad. Era el mismo instinto que la hacía sobresalir en todo aquello que se proponía. Vertió una pequeña cantidad en su vaso de agua y la probó. Está bueno, dijo, con la ligera sorpresa de alguien que esperaba ser indiferente. ¿Cómo se llama esto? Tendría que preguntarle a mi padre, dijo Cady. Puedo traerte una botella cada pocos días si te gusta.
Regina la miró con la misma expresión que usaba cuando decidía si algo era un intento de congraciarse con alguien o un gesto sincero. En su clasificación, ambas categorías coexistían estrechamente. «Estás intentando ganarte mi simpatía», dijo ella. «Intento ser una buena integrante del grupo», dijo Cady, lo cual era cierto exactamente como ella lo pretendía. Regina casi sonrió. «Sigue así», dijo, y se sirvió una copa como es debido. Al otro lado de la cafetería, en el rincón cercano a las máquinas expendedoras, Janice observaba este intercambio con la atención concentrada de un general que supervisa una operación militar. Damian estaba a su lado. «Lo tomó». «Ella lo tomó», dijo Janice. La bebida era, de hecho, una bebida saludable legítima. Cady había sido muy firme al respecto. Nada de sabotaje, nada perjudicial. Se trataba, específicamente, de una bebida de recuperación de alto contenido calórico comercializada para atletas de resistencia, diseñada para reponer y sumar en lugar de agotar. El tipo de bebida que, consumida diariamente por alguien que ya tenía su peso ideal y que además hacía menos ejercicio cardiovascular del que creía, produciría un resultado gradual e inexplicable a lo largo de varias semanas. Se nota. Es reversible. No es perjudicial. Cady había investigado sobre el tema durante 2 horas el domingo por la tarde y había llegado a la conclusión con la satisfacción metódica de quien ha encontrado la respuesta que encajaba a la perfección con todas sus limitaciones simultáneamente. 1. Janice lo había calificado de molestamente ético. Primera fase, dijo Damian en voz baja. Primera fase, confirmó Janice. El equipo de animadoras tuvo entrenamiento esa tarde antes de la clase de educación física al aire libre. La actuación en la liga de verano era dentro de una semana y la coreografía de Amy aún se estaba perfeccionando, algo que a ella misma parecía entusiasmarle más que estresarle. Había asistido a 2 de los últimos 3 entrenamientos, ofreciendo sugerencias con la autoridad entusiasta de alguien que tiene una opinión muy firme sobre la música de calentamiento. Regina dirigía al equipo con la misma precisión que aplicaba a todo lo demás. La rutina era impecable. Las formaciones, perfectas. Tenía buen ojo para esto, Cady lo había notado con disgusto, porque habría sido más fácil si Regina hubiera sido mala en algo. No se le daba mal nada de lo que se proponía. Tras el entrenamiento, el equipo se dirigió al vestuario para cambiarse. Cady entró con Karen y otras 2 chicas, con una toalla al hombro, y comenzó a cambiarse en su taquilla. Lo oyó antes de verlo, ese silencio particular que se apoderaba de un vestuario cuando ocurría algo inesperado y la gente estaba decidiendo si reír o no. Regina sostenía su uniforme de entrenamiento. Había sido cortada. 2 cortes limpios a través de la tela, en lugares cuya intención era inequívoca. La habitación esperaba. Regina observó el uniforme durante un largo rato. Su expresión reflejaba varias cosas: sorpresa, cálculo, la evaluación precisa de alguien que determina cuál es la respuesta correcta ante una situación antes de actuar en consecuencia. Entonces se lo puso. Salió del vestuario con el uniforme modificado, con la serena confianza de alguien que hubiera decidido, en tiempo real, que la respuesta correcta al sabotaje era hacerlo parecer intencional. Cady la vio marcharse. Karen, a su lado, no dijo nada. Su expresión indicaba que ya había visto esto antes. En el pasillo fuera del gimnasio, Mike se dirigía hacia el campo de entrenamiento cuando Regina se puso a caminar a su lado. «¿Qué opinas?», dijo ella. La miró. El uniforme. Los cortes. La absoluta serenidad de alguien que había convertido un problema en una declaración. «Creo que se te da bien», dijo. «¿En qué?». «Tomar algo que se suponía que te avergonzaba y hacerlo tuyo». Regina lo miró con la expresión que aparecía cuando él decía algo que ella no esperaba. «La mayoría de la gente simplemente diría que el atuendo te queda bien». «El atuendo también te queda bien», dijo Mike. Ella sonrió, una sonrisa diferente a la habitual. Una que no tenía ninguna pose forzada. Ella siguió caminando. En el pasillo cerca de la salida del gimnasio, parcialmente oculta tras una fila de taquillas, Janice vio cómo Regina desaparecía doblando la esquina, luciendo aún más magnética, si cabe, que aquella mañana.
Damian estaba a su lado. Llevaban allí 6 minutos. Ella lo llevaba puesto, dijo Janice. Ella lo llevaba puesto, confirmó Damian. Y de alguna manera, eso la hacía verse mejor. De alguna manera. Janice guardó silencio durante un largo rato. Eso es realmente exasperante. De verdad que sí, dijo Damian con la sincera empatía de alguien que lo decía en serio. Cady llegó desde el vestuario. Observó la expresión de Janice y la interpretó correctamente. Lo del uniforme no funcionó. Lo del uniforme no funcionó, confirmó Janice, con la energía contenida de alguien que informa de un revés sin dramatizarlo. Te dije que se recuperaría, dijo Cady. 1. Sí, lo hiciste, dijo Janice. Tenías razón. Odio eso. La primera fase aún está en marcha, dijo Cady. Eso es suficiente por hoy. Janice miró hacia el pasillo por donde había estado Regina. Luego se recompuso con la eficiencia propia de alguien que llevaba 2 años en esto y sabía cómo sobrellevar un revés. De acuerdo, dijo. Primera fase. En el campo de entrenamiento, Sam había regresado. Entró por la puerta con la energía cautelosa y recalibrada de alguien que había pasado 2 semanas reflexionando sobre las consecuencias específicas de ser el mismo sin filtros. Iba completamente equipado, con el casco bajo el brazo, moviéndose con el ritmo controlado de quien había tomado una decisión sobre cómo iba a afrontar la situación y la estaba llevando a cabo. Eran había hablado con él antes del entrenamiento. Con calma, de la forma en que Eran hablaba de casi todo, claro sobre las expectativas, claro sobre lo que sucedería si no se cumplían. Sam había escuchado. Había asentido en los momentos adecuados. Si algo de lo que dijo había calado, como siempre ocurría con Sam, era una pregunta que el campo respondería. Antes de que comenzaran los ejercicios, Eran lo llevó junto a Mike. Sam miró a Mike con la expresión de alguien que había ensayado lo que iba a decir y ahora descubría que ensayar y decirlo eran cosas distintas. Me pasé de la raya, dijo. El simulacro. Lo que pasó antes. Mantuvo la voz firme, sin calidez ni artificios, simplemente directa. Fue mi culpa. No volverá a suceder. Mike lo miró. Los ojos de Sam tenían una ligera desviación, propia de alguien que decía las cosas con más sinceridad de la que se atrevía a mostrar. Estamos bien, dijo Mike. Así de simple. Sin gestos de perdón, sin muestras de generosidad. Solo la declaración que ponía fin a la conversación. Sam asintió una vez y se dirigió hacia el resto del equipo. Eran miró a Mike. Mike miró el campo. ¿Le crees? Preguntó Eran. Creo que no quiere otra reunión con el director Tom, dijo Mike. Con eso basta para trabajar. Eran casi sonrió. Justo. Los ejercicios comenzaron 20 minutos después. El entrenador George dirigió la primera sesión, combinaciones de rutas, bloqueos y el trabajo posicional que exigía la liga de verano. Mike y Sam corrieron como corredores, siendo esta la primera vez que compartían la misma posición desde el incidente. Todo iba bien. Profesional. Sam cumplió con sus tareas. Mike cumplió con las suyas. La ausencia de fricciones era, en sí misma, una señal de alerta. Lo que no estaba bien, o mejor dicho, lo que quedó claro durante la primera hora, era la brecha. Eran fue el primero en darse cuenta, como Eran se daba cuenta de casi todo en un campo de fútbol, sin anunciarlo, registrándolo y esperando a ver si se confirmaba tras varias repeticiones. Y se confirmó. Sam era un jugador sólido. 2 años de experiencia en el equipo universitario, buen instinto en situaciones de juego complicadas, entendía los esquemas de bloqueo. Era lo que era. Tras 3 semanas, Mike leía las defensas medio segundo más rápido, aprovechaba los huecos con un ángulo más preciso y ganaba yardas después del contacto, obligando a la defensa a ajustar su estrategia. Las mejoras en su inteligencia futbolística habían dado resultado. Su condición física hacía el resto. Las cifras no coincidían. Tras el segundo partido de entrenamiento con todo el equipo, Eran se detuvo junto al entrenador George en la banda.
George observaba el campo con la expresión de un hombre que ya había llegado a la misma conclusión y esperaba a ver si su mariscal de campo le iba a lanzar el balón o a dejarlo pasar. Entrenador, dijo Eran. Lo sé, dijo George. No intento pasar por encima de ti en una decisión sobre la plantilla. Lo sé, Eran. Simplemente creo que... Ya lo sé, dijo George, viendo a Mike recibir el balón y colarse por un hueco que la defensa ya se había comprometido a cerrar. Limpio. Rápido. Desaparecido. Exhaló por la nariz. Ya lo resolveré. Eran asintió y volvió trotando al grupo. George observó el campo por un momento más. Ya lo resolveré significaba trabajar mucho. Faltaban 6 días para la liga de verano. Sam se había ganado su puesto titular durante 2 años. Mike se lo había ganado en 3 semanas. El problema de entrenar de la manera correcta, pensaba George, era que a veces la manera correcta y la manera fácil no eran el mismo camino. Hizo sonar el silbato para el siguiente turno. Capítulo 40, Rumores. La semana transcurrió con el ritmo particular de una escuela que cuenta los días para algo. El martes ya habían colocado pancartas de la liga de verano en el pasillo principal. Para el miércoles, los jugadores de fútbol americano recibían el trato especial que la escuela secundaria Medford reservaba para sus atletas en los días previos a un partido, los saludos en el pasillo, la paciencia adicional de algunos profesores, la sensación de que toda la escuela estaba concentrada en ellos. Mike entrenó durante todo ese tiempo con la concentración y constancia de alguien que tiene una meta que alcanzar y la está alcanzando. El viernes por la tarde, mientras realizaba sus circuitos posteriores al entrenamiento en el patio trasero de Kearney, mientras el calor de Texas finalmente comenzaba a ceder ante la llegada de la noche, el sistema se actualizó correctamente. Físico, 140. Se quedó quieto un momento, respirando, dejando que las cosas se calmaran. Una semana. Objetivo alcanzado. Faltaban 2 días para la liga de verano. Entró y preparó la cena. El equipo de animadoras se desplegó en la zona comercial de Main Street el sábado por la mañana, un evento comunitario previo a la liga de verano, del tipo que los pequeños pueblos de Texas organizan con esmero y se toman muy en serio. Una mesa plegable, una pancarta y una hoja de inscripción para que los residentes mostraran su apoyo al equipo de fútbol americano de Medford. Amy se había encargado de la mayor parte, lo que significaba que estaba lleno de entusiasmo y un poco recargado de decoración. 2. Regina lo dirigía, lo que significaba que era eficiente. Cady, Karen y Gretchen atendieron la mesa por turnos mientras el resto del equipo circulaba. Janice y Damian habían sido reclutados como voluntarios generales, Janice a regañadientes, Damian con auténtico entusiasmo por la dinámica social del evento. El sábado por la mañana hubo bastante afluencia de gente. Algunas familias se detuvieron. Unos cuantos residentes mayores firmaron con el orgullo y la discreción propios de quienes recordaban cuando Medford era un buen equipo de fútbol y esperaban que este fuera el año de su regreso. Durante el descanso de media mañana, Regina apartó a Cady a un lado de la cabina con la energía particular de alguien que había estado pensando en una pregunta y había decidido que había llegado el momento. La bebida, dijo ella. Cady mantuvo una expresión neutral. ¿Y qué? He engordado casi 1 kilo esta semana. Regina lo dijo como solía decir las cosas más incómodas, directamente, sin dramatismos, pero con un trasfondo que sugería que esperaba que alguien actuara en consecuencia. No es para eso que se supone que debe hacer una bebida saludable. Cady se había preparado para esto. Se había preparado desde el momento en que entregó la primera botella. Eso es completamente normal, dijo con la serena autoridad de quien se ha informado al respecto. Mi madre me lo explicó, durante las primeras semanas, el cuerpo se reajusta. Retiene líquidos y acumula reservas. Los resultados visibles aparecen después de esa fase. Hizo una pausa y añadió con precisión, ¿has notado cómo está tu piel? Mi madre siempre dice que la mejora de la piel se nota primero. Regina lo pensó. Se tocó la mejilla brevemente, un gesto inconsciente, de esos que se producen antes de que entre en acción la parte más compleja de la actuación. ¿Ha mejorado?, dijo con reticencia. Esa es la primera señal, dijo Cady.
Está funcionando. Regina la miró un instante con una expresión que parecía haber hecho cálculos y luego, al parecer, aceptó el resultado. De acuerdo. Pero si no veo resultados en las próximas semanas. Lo harás, dijo Cady. Regina se arregló la chaqueta y volvió a la mesa. Cady exhaló lentamente por la nariz. Al otro lado del stand, Damian la miró. Ella le dedicó un leve asentimiento. Él se giró y buscó algo que mirar en la hoja de inscripción. Una hora más tarde, durante otro descanso entre turnos, la atención de Regina se centró en algo que ocurría al otro lado de la calle. Cady siguió su mirada. La señora Ingram, la profesora de matemáticas, estaba de pie en la esquina, cerca de la cafetería, hablando con un hombre que Cady no reconocía. Tendría unos 30 años, vestía ropa de trabajo desgastada por una larga semana, y la conversación entre ellos tenía la naturalidad y la tranquilidad propias de dos personas que se conocían. Mientras Cady observaba, la Sra. Ingram metió la mano en su bolso y le entregó algo, parecía dinero en efectivo. Hablaron un minuto más. Él asintió. Ella asintió. Se separaron y cada uno siguió su camino. Interesante, dijo Regina, sentada a su lado. Es la señorita Ingram, dijo Cady. Es nuestra profesora de matemáticas. Sé quién es, dijo Regina. La expresión de su rostro era la que Cady había aprendido a reconocer como la expresión de la libreta, esa cualidad particular de alguien que cataloga algo para usarlo más tarde. ¿Quién es el hombre? No tengo ni idea, dijo Cady, lo cual era cierto. Regina ya se estaba acercando de nuevo a la mesa. Yo tampoco. Todavía. Cady no tuvo tiempo de pensarlo porque la Sra. Ingram la había visto. Cady. La profesora se acercó a ella con ese andar decidido que usaba cuando tenía algo específico que decir. ¿Tienes un minuto? Por supuesto, dijo Cady. La Sra. Ingram echó un vistazo al puesto y luego los alejó unos pasos del ruido. Quería hablarles sobre la Olimpiada de Matemáticas. Las reglas cambiaron este año. Las escuelas participantes necesitan al menos una alumna en el equipo. Miró a Cady con la atención directa y pausada de una maestra que se había formado una opinión sobre una alumna y actuaba en consecuencia. Eres la mejor alumna de matemáticas que tengo en el último año. Me gustaría que lo consideraras. Cady parpadeó. La Olimpiada. Fin de año. Tiene peso para las solicitudes universitarias, especialmente para los programas de investigación. Hizo una pausa. También planeo incluir a algunos estudiantes de penúltimo año este año. Hay un par de candidatos fuertes. Una breve pausa que sugería que tenía personas específicas en mente. Piénsalo. No tienes que decidir hoy. Cady asintió. Lo haré. Gracias. La señora Ingram comenzó a darse la vuelta. Señora Ingram, dijo Cady. El profesor se detuvo. Cady echó un vistazo al otro lado de la calle, hacia donde había tenido lugar la conversación. No estaba segura de por qué preguntaba, salvo que la expresión de Regina, como si estuviera estudiando en un cuaderno, la había impulsado a querer saberlo primero. El hombre con el que estabas hablando hace un momento, dijo con cuidado, ¿está todo bien? La señora Ingram la miró, luego al otro lado de la calle, y después volvió a mirarla con la expresión de alguien a quien la pregunta le había resultado inesperada, pero no desagradable. Ese es Marcus, dijo. Vive a 2 calles de mi casa. Su hija lleva una semana hospitalizada por un problema respiratorio. Le faltaba dinero para el copago. Lo dijo con sencillez, sin la timidez de quien necesita que se reconozca su buena acción. Me lo devolverá cuando pueda. Siempre lo hace. De acuerdo, dijo Cady. Bien. Me alegro. La Sra. Ingram la miró por un momento con la atención particular de una maestra que lee entre líneas. ¿Está pasando algo que deba saber?, preguntó. No, dijo Cady. Solo quería asegurarme. Sonrió. Pensaré en las Olimpiadas. La señora Ingram asintió una vez y se marchó. Cady volvió a mirar hacia la cabina. Regina ya estaba sentada a la mesa,
inclinándose hacia Karen y Gretchen con la voz baja y la energía particular de alguien que comparte algo que ella ha decidido que es información. Cady se movió rápidamente. Llegó a la mesa justo a tiempo para escuchar el final de la conversación, algo sobre la Sra. Ingram, el hombre, el intercambio de dinero en efectivo, y la particular interpretación que Regina le había dado, que no se correspondía con lo que realmente había sucedido. Karen escuchaba con la misma expresión que ponía cuando recibía algo que no quería pero que no podía interrumpir. Gretchen miraba la hoja de inscripción. 2 de los otros miembros del equipo ya lo habían oído. Uno de ellos tenía esa expresión alegre y ligeramente culpable de alguien a quien le había parecido interesante el chisme antes de decidir si le preocupaba o no. Eso no fue lo que pasó, dijo Cady. Todos la miraron. Mantuvo un tono de voz firme, ni desafiante ni suave. Simplemente claro. Hablé con la señora Ingram. El hombre es su vecino. Su hija está enferma y él necesitaba ayuda con una factura médica. Ella le prestó dinero. Miró a Regina. Eso es todo. La mesa estaba en silencio. Regina la miró con la expresión calculadora que precedía a la mayoría de sus respuestas importantes. ¿Hablaste con ella? Se acercó a hablar conmigo, dijo Cady. Sobre la Olimpiada de Matemáticas. Le pregunté por el hombre porque te había visto observándolos. Sostuvo la mirada de Regina. Es una buena historia. Solo que no es la que tú contaste. Algo se reflejó en la expresión de Regina, no exactamente vergüenza, sino la reevaluación propia de alguien que se había visto atrapada en la brecha entre lo que había dicho y lo que era verdad, y que ahora estaba decidiendo cómo reaccionar. Los 2 miembros del escuadrón que habían oído el rumor intercambiaron una mirada. Karen miró la mesa con la expresión de alguien que había estado esperando este momento y no quería demostrarlo demasiado. Gretchen no dijo nada, lo cual, para Gretchen, siempre fue una especie de declaración. Bueno, dijo Regina tras un instante, con la serenidad de quien había decidido que lo correcto era no haberle dado mayor importancia. Estaba especulando. No conocía el contexto. Cogió su botella de agua. Ahora sí lo conocemos. Lo dijo como si fuera una corrección que emitía en nombre propio, lo cual era la respuesta más propia de Regina George, y Cady reconoció exactamente lo que era, la retirada mínima viable, ejecutada con total control. No fue una disculpa. Fue lo suficientemente parecida como para que los presentes en la mesa pudieran interpretarla como tal si quisieran. Cady dejó que cayera así. 10 minutos después, Janice apareció junto a Cady, tras haber presenciado el intercambio desde la periferia. Lo manejaste muy bien, dijo ella. Lo manejé de la única manera que pude sin empeorar las cosas, dijo Cady. Lo mismo. Janice observó a Regina al otro extremo de la mesa, retomando su postura serena de anfitriona, hablando con una familia que se había detenido a firmar. Se retiró. Se retiró con elegancia, dijo Cady. Estará bien esta tarde. ¿Eso te molesta? Cady lo pensó. No. No intentaba humillarla. Intentaba proteger a la señora Ingram. Hizo una pausa. Son objetivos distintos. Janice guardó silencio por un momento. Damián tenía razón, dijo ella. Se te da bien esto. La dinámica es la misma. Crecí en grupos de lectura. Janice casi sonrió. Claro. Solo que los animales de este continente responden. Algunos de los que participaron en ese programa también lo hicieron, dijo Cady. Simplemente tenías que saber qué escuchar. Esa tarde, después de que desmontaran el puesto y el equipo se dispersara, Damián se puso al lado de Cady en el camino de regreso al estacionamiento. Lo de las Olimpiadas, dijo. ¿Vas a participar? Probablemente, dijo Cady. Mencionó que estaban reclutando a estudiantes de cursos inferiores. Lo dio a entender. Damián la miró de reojo. ¿Crees que se refiere a Mike? Cady guardó silencio un momento. La señorita Ingram lo ha estado observando en clase desde la primera semana. Sí, creo que se refiere a Mike. ¿Qué opinas al respecto? Bien, dijo Cady. Se le daría bien. Damián asintió con la expresión de quien le creía y también de quien intuía que había otros sentimientos presentes que ella no estaba nombrando.
Era demasiado buen amigo como para presionarlo. Gofres mañana, dijo. Mañana habrá gofres, confirmó Caddy.